Y bueno, pues allí se juntaron 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, da lo mismo. Y en el otro lado cabría 150.000, no sé, 100.000. Saluete, saluete amigos del Mediterráneo, saluete a mis quirites. Hoy no somos quirites, vamos a dejar, bueno, seguimos siendo quirites, pero vamos a dejar la toga en casa y vamos a volver a desplazarnos a la antigua Grecia. Concretamente vamos a ir al puerto del Pireo, que dicen que hay buenas tabernas por ahí. Además que es un sitio de paso obligado si queremos ir a la ciudad de Atenas, ¿no? De hecho, creo que hay incluso más vida, hay más vida, más gente en la calle, bueno, directamente más habitantes en el Pireo que en la propia Atenas. Creo que incluso es mucho más grande. Aquí está nuestro contacto, que está el Ángel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues bien hallados a todos los oyentes de la taberna y a los lindos maníacos. Pues sí, aquí te vuelvo, y como solo suele venir, ese venir a esta taberna que vinimos el otro programa, que no tienen posca, sigo yo, sabiendo que viene un romano, podían hacer el esfuerzo, ¿no? También. Seguro que por el Pireo pasa posca. Pero en fin, estos bárbaros, ¿qué les vamos a hacer? Menos mal que estas tierras son fáciles de conquistar y tampoco nos van a costar mucho, ¿no? Pero bueno, tomaré vino aguado y seguiremos, ¿no? Con esta lucha que en el imaginario colectivo es entre ser súbdito o ser ciudadano libre. Así no lo vendieron en Atenas. O algo más incluso, ¿no? La lucha entre el occidente civilizado y el oriente bárbaro. Nada más lejos de la realidad porque la civilización ya hacía más de 2000 años que estaba dando sus primeros pasos, ¿eh? Cuando Grecia estaba prácticamente en pañales, Oriente ya había visto nacer los primeros imperios. Pero bueno, como bien dices, los griegos nos lo han hecho ver así. Nosotros como buenos romanos seremos cautos. Veremos a ver cómo transcurre esto. Y además que hoy toca hablar de una de las batallas más archiconocidas de la historia, ¿eh? De hecho, hay una película que se ha encargado de que esto fuese más conocido todavía, si cabe. Sí, la película tiene el mérito de que ha hecho conocer esa batalla, pero tiene el demérito de que la ha desdibujado totalmente. O sea, por espectacular que es la película, que evidentemente es una película ficción y eso no es una crítica, ¿no? Y además viene de un cómic, no tiene nada que ver con lo que relata Herodoto. Sí que es verdad que Hollywood tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, en el imaginario colectivo, pues muchas personas igual se piensan que eso, o parte como mínimo, aunque sea espectacular, es parte de la realidad. Y la película no tiene nada que ver con la realidad, pero es que la realidad es mejor, es mucho mejor la realidad que la ficción. Lo que ahora contaremos, a mí me parece muchísimo más fantástico que no esos tíos allí con, bueno, como nosotros de fuertes más o menos, enseñando el pecho Ay, y ay. con eso, ahí, ¿no? Y con esas lanzas y esa manera de luchar, jugándose la vida y tirando el escudo y tirando, ¿no? La lanza y ponerse a luchar con esas espadas cortas, ¿no? Los shifos, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, es una película espectacular, es verdad que es espectacular y bueno, ha hecho presente esta batalla que tiene su importancia. Volvamos otra vez a lo que dijimos en Maratón, ¿no? Es una derrota en este caso, pero que moralmente le fue muy bien a los griegos. Estamos hablando, porque creo que no lo hemos dicho, de la famosa película de Frank Miller, la de 300. La famosa Los 300 espartanos, que después hicieron una segunda parte basada en la batalla de Salamina. También se Esa parece también, poco. Pero bueno, gracias a esa película, la de 300 segunda parte, porque decir 302 parece que digo otra cosa, yo gracias a esa película descubrí que hubo una batalla naval en el Cabo Artemisio sí. antes de... Sí, 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 no sabía de la existencia de esa batalla, ¿no? Porque bueno, lees los libros de historia y cuando los lees pues está muy pasado, ¿no? Bueno, simplemente te hablan del tapón que se formó en las Termópilas, que ahora lo vamos a destripar como tanto nos gusta. Incluso si queréis podemos hacer alguna pequeña comparación con la película. Y en ese intervalo de tiempo entre que los persas llegan a Atenas, ya estamos haciendo muchos spoilers, y, y consiguen uno de sus objetivos, vamos a dejarlo ahí para no desvelar más datos, pues hubo una batalla que también tuvo mucha importancia porque retrasó el avance de la flota persa, que fue esa Sí, batalla, sí. la del Cabo Artemisio. Es la misma batalla, es en el mismo tiempo y es prácticamente en el mismo lugar.
Yo cuando fui el año pasado, fui justamente el año pasado a hacer el recorrido por las guerras médicas y fui a donde dice, en teoría, que se produjo la batalla de las Termópilas, que ahora la orografía ha cambiado mucho, pero bueno, pasa una carretera y te puedes hacer la idea de que la carretera es donde estaba el mar y realmente el camino es estrecho, ¿no? Y luego nos paramos un poquitín, fuimos a la costa y nos paramos un poquitín donde pudiera ser, las batallas navales se mueven, no son de un punto determinado, ¿no? Pero se ve toda la orografía de la isla de Eubea, donde la isla de Eubea de Hermos acaba y gira otra vez hacia la derecha, aquello es el cabo Artemisio, y allí es donde se plantaron las tropas, las flotas, ¿no? Y el bloqueo era doble, era naval y era terrestre. Bueno, las dos batallas son simultáneas y las dos batallas tienen el desenlace por los mismos hechos, ¿no? Y bueno, es como dices tú, igual no se conoce tanto la batalla del Cabo Artemisio, pero también es importante la batalla del Cabo Artemisio porque ahí sí que creo que ahí sí que los griegos eran superiores a los persas, que es en el mar. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Ni una coma añadir a este punto, porque, bueno, de hecho, Grecia era, y ahora lo veremos, ¿no? Que era básicamente virgen, entre comillas, a la hora de poseer una flota, ¿no? Prácticamente la flota era de reciente construcción y no la pusieron ni siquiera los griegos. El grueso la puso los atenienses. A ver, cada ciudad-estado puso sus barcos de guerra, ¿no? A flete, pero realmente los atenienses creo que pusieron 200 trirremes en contra que a lo mejor que los famosos espartanos, que para más Inri el almirante era un cargo espartano y ellos aportaron nada más y nada menos que 5 trirremes. Bueno, para Esparta es toda la flota. Claro, es que no. El prestigio les Sí, puede. sí, bueno, vamos a ir un poquitín no atrás exactamente, pero vamos donde dejamos el programa la última vez, ¿no? El anterior programa de esta saga, ¿no? Que serían las Guerras Médicas 1, que la dejamos en Maratón, ¿no? Y toda la importancia que le dieron. Pero bueno, después de la batalla de Maratón, los persas se retiran. Cuando vuelve a Datis y Artafernes y Mandopio, creo que se llamaba el otro general, vuelven, bueno, aunque el general aquel estaba herido y no participó, pero participan estos dos, vuelven, pues cuando vuelve a la campaña dice, bueno, hemos conseguido todos los objetivos, excepto doblegar a Atenas. Tenemos las Cícladas, tenemos parte de la Tracia, los macedonios son aliados nuestros, la Jónica la tenemos toda. Bueno, pues en principio, pues si de la campaña tenía 100 objetivos, pues lograron 99, pues seguramente volverían contentos, ¿no? Pero, como dices tú, creo que lo dijiste en el anterior programa, a Darío se le quedó clavada Atenas, diciendo, no, hay que volver a Atenas, como sea. Y pues supongo que se lavó las heridas 1 o 2 años, pero claro, el problema, creo que también dijiste tú, utilizaste exactamente la expresión de talón de Aquiles del imperio persa era su grandeza. Entonces, claro, cuando yo quiero llevar hombres que viven cerca de Pakistán y los quiero llevar a donde está Turquía, pues esto tarda un rato. Claro. Entonces, para hacer grandes ejércitos, que los puedo conseguir, enormes ejércitos, necesito tiempo. Así que supongo que todos estos hombres que participaron en esta campaña regresaron a sus casas, descansarían medio año, y entonces Darío dijo, pues para adelante otra vez, vamos a empezar otra vez a lanzar una campaña. Pero claro, si los griegos tenían problemas internos, pues los medas también tienen problemas internos. Entonces las intenciones de Darío parece ser que el primer altibajo que tuvo fue que se ve que Egipto, no sé si tendría que ver con la revuelta jónica o con que vio que había distraído muchas tropas o por el motivo que fuera, o probablemente, voy a aventurarme ahora, porque yo me aventuro rápido, las guerras cuestan mucho dinero. Entonces, pues dijo, vamos a subir impuestos. ¿A quién? ¿A mis ápratas o a unas tierras conquistadas? Pues a las tierras conquistadas. Pues se levantó Egipto entero. Sí, además que Egipto es una provincia que siempre ha dado muchísimos problemas al imperio persa. A pesar de la gran tolerancia que mostraban los persas a los pueblos sometidos, que fue una de las garantías de su éxito a largo plazo, y dentro de lo que son los grandes imperios del Próximo Oriente, el imperio persa duró entre unos 200 y unos 300 años. O sea que ya es un imperio bastante longevo dentro de sus propios estándares, ¿no? Pero Egipto nunca casó bien con la dinastía aquemenida. Siempre fue muy levantisco y aquí tenemos una de las primeras rebeliones. Sí, hombre, es que también estamos hablando de que Egipto es un imperio también de gran trayectoria. Bueno, pues
de los primeros imperios de la historia de la humanidad en forjarse, y estamos hablando en el 580, en el 480, perdón. Egipto ya era muy, muy antiguo. Estamos hablando que las pirámides se construyeron aproximadamente alrededor del 2550. A ver, en la historia antigua no hay fechas definitivas, ¿no? Pero bueno, para tener una aproximación. Estamos hablando de que hay 2000 años, 2000 señores años que separan la construcción de las pirámides desde los acontecimientos que estamos narrando hoy. O sea que eso nos da una idea de la envergadura, de la grandeza, la historia y la trayectoria que tenía el Imperio Egipcio. Sí, sí, pero eso, llegaron allí bueno, creo que eso es en el 486, 4 años después de Maratón, y pues bueno, lo que tiene que hacer el señor Darío es pues un poquitín ir a Egipto. Lo que pasa es que, bueno, Darío, pues el hombre, pues todo tiene un principio y todo tiene un final, y este hombre se murió y dejó a su hijo, Jerjes, el encargo de un poquitín, pues fortalecer ese imperio que parece que tenía problemas en las fronteras. Y como dices tú, a mí me gusta más que lo expliques tú, pero creo que le dejó encargado. Dice, tú te vas a encargar de Egipto, si vienen otros problemas también, pero cuando esto se calme, a por Atenas. Eso no puede quedar así. Además está la anécdota esa, ¿no? Que le dijo, si fue a su copero o a su visir, de que en cada comida, cuando le sirviera la cena, se lo recordara. Señor, acuérdese de Atenas, ¿no? Así muy resumido. Ahora no tengo la fuente exacta, pero la idea es básicamente esta. Y bueno, el Imperio Persa no solo tuvo que hacer frente a la rebelión de la provincia, bueno, la satrapía de Egipto, también se le rebeló Babilonia, que prácticamente estaba en el patio trasero de lo que sería digamos, el epicentro, ¿no?, del Imperio Persa, que sería el Irán, ¿no? Ese era básicamente sus vecinos. Y claro, Babilonia era una ciudad muy importante en esa época y tampoco se podía permitir. Seguramente la conflagración estaría relacionada pues con lo de Atenas, ¿no? Esa pequeña ciudad de estado periférica que para los persas era, permíteme la expresión, el culo del mundo, literalmente. Sí, Pues eso al final creó ese efecto dominó y puso en evidencia pues las grandes carestías del Imperio Persa, que era, como se dice en el refranero español, que quien mucho abarca poco aprieta, sí, y ahí quedó pies de barro. demostrado. Sí, esos pies de barro, ¿no? Que Mm. si le dejas prepararse, evidentemente te va a eliminar, pero si no se puede preparar, pues tú probablemente como mínimo lo puedes igualar, ¿no? Y bueno, como dices, Egipto, Babilonia, otras cosas en la frontera. Pero bueno, al final Jerjes, pues como tiene un buen imperio y era todavía un reino bastante poderoso, creo que es el tercero o el cuarto de la dinastía, creo que el primero es Ciro, hay un Darío, no sé qué, no sé si es el tercero o el cuarto de la dinastía, o sea, no hay mucho. O Sin sea, quiero decir memoria, que el imperio, si Ciro II le sucede su hijo, el conquistador de Egipto. Ahora no me acuerdo el nombre, quería decirlo tan rápido, pero bueno, tuvo mala fama y hubo ahí una usurpación de por en medio y fue cuando Darío, que era una de las ramas colaterales de la dinastía aqueménida, estoy tirando ahora de pura memoria. es Fue igual. cuando se hizo con el trono y bueno, y su hijo, no su hijo primogénito, sino el primer hijo nacido cuando él ya era gobernante del Imperio Persa fue Jerjes. Bueno, me refiero que este es un imperio potente, es un imperio que puede reaccionar, evidentemente va a tener sus problemas, estabiliza el imperio, se hace el hombre fuerte y entonces, como dices tú, pues se organiza un ejército, según los números de Herodoto, creo que eran 2,5 millones de personas, O más. más o menos, o más, 800 barcos, y bueno, hizo un ejército enorme con la intención de eliminar Atenas y todo aquello probablemente que se le pasara por delante, ¿no? Pero esto es lo que pasa en el Imperio Meda, por eso son 10 años de retraso entre la Primera Guerra Médica y la Segunda Guerra Médica, que es un cambio de rey, una muerte de un rey y un rey que se tiene que consolidar, porque además no solamente hereda reinos cuando muere a su padre, sino que el reino está levantisco. Con lo cual, la primera cosa que tiene que hacer es asentarse en el reino, ¿no? Y como es eficiente, estamos hablando que en el 486 es cuando Egipto, dijéramos, se levanta y en 6 añitos pone el imperio en su sitio. O sea que es un hombre que no hace tonterías, es un hombre serio. Vale, permíteme un apunte. El hijo de Ciro el Grande, previo a Darío I, era Cambises. O sea, nada. O sea, el imperio está acabado de hacer, son 3 generaciones, 4, ¿no? Me refiero que Ciro no hacía tanto tiempo. Igual estaba enterrado, Ciro todavía tenía el cuerpo caliente, para que me entiendan, ¿no? O sea, no es un imperio
que ya languidece. No, no, es un imperio que está creciendo, que es fuerte, que la gente todavía se lo puede creer, ¿no? Que todavía los viejos habrían conocido a Ciros. O sea, para que me entiendan, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Pero ¿qué pasa en Atenas, no? En Atenas tenemos al gran héroe de Maratón, que es Milciades. Es el gran héroe de Maratón. Se ve que había otro, pero como murió allí, se da cuenta, ¿no? Y también había el señor Temístocles, que también también participó en Maratón, pero no era tan importante como Milciades. Claro, estos hombres, estos grandes prohombres de Atenas, eran conscientes de que el imperio persa iba a volver. Esto lo tenían clarísimo. Pero yo no sé si es que pasa solo en Atenas o si pasa en los demás sitios, pero lo más importante es la pelea interna. Si viene el enemigo, cuando venga, pero primero nos vamos a pelear nosotros y dedicarnos un tiempo, como es tan sano, en Atenas a pelearse un poquitín, ¿no? Vamos a quitar a Milciades rápido de aquí. Milciades, no sé muy bien por qué, se metió con una isla que está al sur de Salamina, intentó atacarla, se equivocó, falló, no se iba a llevar, se ve que no iba a llevarse mucho botín, hizo una tontería, sé que tiene que ver algo con un tema religioso, de unos templos y de un oro o algo así, total, que cayó en desgracia. Milciades no lo tuvieron que matar porque se hirió allí y se murió solo, ¿no? Y Milciades desaparece, dijéramos, de la ecuación. Bueno, estamos hablando del héroe de Maratón, ¿eh? Que había salvado una ciudad. A ver, ahí no se andaba con tonterías. Bueno, es que estamos hablando de los primeros estadios de la democracia, porque aquí la democracia, como nosotros la conocemos, llevaría 20, 30 años de funcionamiento, desde los acontecimientos bueno, de la expulsión de los tiranos y Clístenes y esa historia. Y claro, Maratón había afianzado ese sistema político como que funcionaba, como que era posible. Y ahí, pues, el tema de cuando hay muchas cabezas pensantes, ¿no? A ver, con sus cosas buenas, ¿no? También tiene sus contras, como todo en esta vida, tiene una cara positiva y una cara negativa. Y al final, pues en la misma asamblea se decidió que este hombre había que quitarlo de en medio, pero bueno, se apiadaron de él porque era el héroe de Maratón, pero cayó en desgracia y fue apartado. Y como bien dices, pues si no recuerdo mal, las heridas causadas en ese intento de asedio fallido, pues se le gangrenaron y ahí acabó repito, el héroe de Maratón, ¿eh? Es la isla de Paros, que está al lado de Egina. Si las personas saben un poquitín cómo está un mapa. Atenas, entre Atenas y Megara hay una isla que es Salamina, y abajo, al sur de Salamina, está la isla de Gara y al lado está Paros. Pues, al final, o sea, Milciades tampoco hacía ninguna tontería. Si yo consigo esas islas, pues tengo una ventaja en el mar, veo todo lo que pasa y además puedo esconder mi flota y puedo hacer pues diferentes, bueno, pues presentar un punto estratégico a cualquiera persona que entre, ¿no? Pero bueno. Y si me permites también, hay que tener en cuenta que la mitad de las islas de Legión en ese momento estaban bajo el yugo persa. Había acabado la campaña de conquista, bueno, de venganza de la rebelión jónica, que es básicamente lo que encendió todo este problema. Cíclidas, ¿no? Creo que se llaman. Esas estaban casi todas. Las cíclidas, sí. Las cícladas, sí. Cícladas. Esas estaban casi todas con el persa, ¿no? Con lo cual, hacerse con islas, bueno, la cual yo puedo poner un contingente, era importante, ¿no? Y la primera que fueron fue pues, la de Paros, que, bueno, pues como dices tú, Milciades, pues no lo consiguió. Era una isla bastante pequeña comparada con Salamina y comparada con Egina, o sea que al final, o con Egina, que se pregunta, que se haría, ¿no? Entonces nos queda el hombre importante, Temístocles, que me cuesta mucho siempre, a los nombres griegos, y bueno, este es el que coge un poquitín el poder, pero este es consciente, este sí que es consciente de que vienen los persas, ¿no? Este es uno de los responsables de esa campaña que hablamos en el anterior programa, de la importancia de la batalla de Maratón. Podemos ganar al persa. Y algunas familias del mismo Atenas no estaban tan convencidas de que se les pudiera ganar al persa. Y él tenía que hacer una campaña tanto interior como exterior. Primero tenía que convencer a los atenienses de que tenían que vencer al persa. Y como era consciente, era un hombre inteligente, entendía que el mar era la solución de Atenas. No tanto la tierra, que también, pero claro, en tierra el señor Jerjes le puede plantar miles y miles y miles de soldados, pero el mar ya era otra cosa. El mar, o al menos yo pensaba, que era la ventaja de Atenas. Además, la única manera de llevar
grandes cantidades de suministro a un ejército tan grande, que no sería de 2,5 millones, pero aunque fuera de 120.000 hombres en los que llevaran, que son muchos hombres. Estamos hablando del siglo VI, ¿no? Antes de Cristo. No, siglo V ya, antes de Cristo, es por mar. Así que si yo soy capaz de romper la línea de suministros persa, debilito ese ejército. Si me vienen 120.000 y no pueden comer, se tienen que ir la mitad. Entonces, esto supongo que estaba en las manos de Temístocles, ¿no? Y la figura de Temístocles es muy interesante, perdona, porque es una de esas personas que nacen cada cientos de años, ¿no? Esos visionarios que piensan por adelantado, que piensan en 4 dimensiones. Y como bien has dicho también, claro, él ya se olía el peligro, sabía lo que tenía en casa, sabía cómo funcionaba en casa, y ahí vemos cómo el hombre pues se adelantó a la jugada, pero de calle, es espectacular. Sí, él, bueno, al final lo que los engaña, bueno, los engaña tampoco sería la palabra, ¿no? La gente de, bueno, sí, no me acuerdo exactamente dónde encuentran, pero creo que en esa época Atenas tuvo la suerte de encontrar una mina de plata. Sí, encuentra una veta de plata en lo que sería la principal mina en Laurión. Laurio, sí. Laurio, ¿no? Entonces, pues bueno, un tal Arístides, que era de la alta burguesía ateniense, dice, oye, pues tanto dinero lo repartimos entre los atenienses, ya que somos demócratas y tenemos bueno, entre comillas, demócratas, porque no sabemos qué palabra poner, ¿no? Pero bueno, ya que estamos intentando vivir en la ilusión de la isonomía, pues vamos a repartir dineros a todo el mundo, ¿no? Y Temístocles dijo, no, los dineros no, necesitamos una flota que nos van a venir los persas, pero claro, seguramente por esa época decían, pues si los persas están luchando con Egipto, si los persas tienen problemas en Babilonia, esto no es una amenaza inminente, ¿no? Entonces, pues, lo que dices tú, inteligente, se buscó un enemigo. Dijo, hombre, con Paro no hemos podido, pero Egina, que es una isla que está al sur, si se ponen tontos, no podremos salir del Pireno, porque ellos están abajo, como saquen su flota, no podremos, con lo cual tenemos que ir a por ellos. Entonces, los atenienses dijeron, pues tienes razón. Oye, le dieron permiso, votando en las asambleas, les dieron permiso para construir 100 trirrenes. Eso es muy heleno, ¿eh? Eso es muy heleno, ¿eh? A ver, ¿tú ves Persia? No. ¿Ves Egina? Sí, pues ya está. Es casi espartano. Sí, bueno. Yo subí un monte de Salamina y está allí Egina, ¿no? Y como lo vieron una amenaza inminente, pues bueno, al final supongo que él también querría pues su prestigio militar. Esta campaña contra Egina, bueno, ahí se queda, ¿no? Un poquitín. El señor Arístides, que hemos dicho, no está de acuerdo. Y pues bueno, ya tenemos 2 gallitos, señor Castor, y no puede haber 2 gallitos. Entonces, yo sé que te gusta a ti mucho esta institución que hizo Clístenes, creo que fue, que es el ostracismo. El ostracismo. Y me han dicho que igual no es verdad. Tú ya sabes que en las tabernas, que estas personas puras de la divulgación, estamos hablando en una taberna. Y en una taberna con un poco de vino, aunque sea guau, puede decir cualquier cosa. Creo que los partidarios de Arístides pidieron el ostracismo de Temístocles. Y Temístocles pidió el ostracismo de Arístides. Y aquel día se jugó la liga. O sea, fue ¿a quién echamos? Y echaron al otro, claro, porque Temístocles se quedó en Atenas. O sea, tuvo que pasar eso. O sea, echaron al otro. Sí, a ver, para recordar un poquito, que al igual nuestros oyentes no recuerdan, no tienen claro lo que es el ostracismo, nunca está de más recordarlo. Básicamente era una institución era un mecanismo en el que la democracia pues aseguraba que ningún aristócrata pues pudiese acaparar más poder del permitido, ¿no? Por así decirlo. Y se sometía a votaciones en los ostraca, ¿no? Los trozos de cerámica, donde se grababa el nombre de una persona que sería exiliada los próximos 10 años, pues no como un castigo, ¿no? Sino como un ataque preventivo para que pensara, ¿no? Entre comillas. Y esos 10 años pues se exiliaba de lo que sería el Ática, que era el país de los atenienses, pero eso sí, sus bienes, su ciudadanía eran respetados, ¿no? No se embargaban y tal. Seguían teniendo la condición de ciudadano, pero no podía pues, pisar el Ática durante 10 años precisamente pues para evitar que acumulase más poder del necesario, montase golpes de estados, y aparte que el recuerdo de la tiranía estaba todavía muy presente, ¿no? Que se oigan a Hipias que aquí eran unagenarios y no se había muerto ya, estaría a punto.
Y en eso consiste el ostracismo. Y aquí, pues el bueno de Arístides era, ¿verdad? Que los nombres griegos todos se parecen. Aristides era el que echaron, el Temístocles fue El el que que se se quedó. quedó, pero claro, echó al otro para quedarse él como gallito. Bueno, en ese Esto, momento ser sometido al ostracismo era como poner multas de tráfico hoy en día por el radar, ¿no? De hecho, el padre de Pericles, Jantipo, como curiosidad, también fue ostracizado, ¿no? Y de hecho, veremos sí, que tuvieron que volver porque se quedaban sin gente capaz de liderar. Pero sí, 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 era interesante mencionarlo. muchos hombres de bien fueron eliminados por el ostracismo. Creo que tienen que votar de los 10.000, 6.000, una cosa así. Pero bueno, esto es otra cosa. La cosa es que al final a Temístocles se quedó con el poder y entonces a partir de ahí, ya como ya tenía menos, seguramente tendría que tener todavía oposición, pero ya tenía menos oposición, pues entonces ya se puso, probablemente ya empezaría a oler que Jerje ya estaba empezando a prepararse en serio y no solamente convence a los atenienses, sino que crea una liga, que entonces es el preludio a la liga de Delos, pero todavía no se llama así, creo que le llaman en estos momentos la liga helénica, porque está Esparta, en la isla de Delos nunca estuvo Esparta, al contrario, es, es el otro lado, ¿no? Así que, pero en este momento, pues convence incluso a espartanos, convence a unas cuantas ciudades, no a todas, porque muchas ciudades, ¿cómo lo diríamos? Se bajaron la túnica ante el poder persa. Llegaban los emisarios persas y decían, no me acuerdo qué era, arena y agua o no sé qué era, Tierra y agua, sí, eso se le tierra y llama. agua, y algunos, por ejemplo, como Tebas, dijeron, pues sí, yo me hago amigo tuyo, Tiene un término Macedonia, eso, se llama medizar. pues esto. Y otras, pues como Esparta, habéis visto la película que yo tiró a aquel hombre y dice, estáis locos, y dice, pero tú te caes, tú te vas a caer aquí, ¿no? Bueno, esto evidentemente es una invención, pero sí que es cierto que se negaron a pregar, porque yo creo que es que ni lo intentaría. Dice, súbditos, nosotros somos hombres libres, tú. Porque tenemos un ejército de no sé qué, me da igual, nosotros somos 10.000, os vamos a dar una paliza. Eso sería el pensamiento espartano. Pero bueno, logra esta liga en el 81, 481, queda un año, ¿eh? Pero claro, empezamos a ver, esto es un equilibrio de poderes. Vale, nos salíamos, pero ¿quién manda? Entonces, claro, las demás ciudades dijeron, Atenas, ¿no? No. Y claro, Temístocles dice, hombre, tío, yo voy a poner todo. Eres tú el que nos ha metido en este lío, que yo no fui, ¿sabes? Y empezaron a negociar. A mí me parece un acto bestial, porque, lo digo porque al final el que manda es Temístocles, pero por detrás, no sé si me explico, por detrás, Sí. ¿no? Por ejemplo, la flota dice, pues pusieron un espartano. ¿Qué hace un espartano en la flota? ¿Por qué? Pues porque Temístocles sabía que el espartano no tenía poder naval. Entonces, por mucho éxito que tuviera este general, no iba a ser un problema. Claro, si le pones esto a los barcos de Rodas, pues igual tienes un problema. Porque Rodas era persa. Pero bueno, me estoy refiriendo, si pongo como almirante a una persona que tiene una gran flota, cuando gane, luego voy a tener un problema, ¿no? Pongo un espartano que cuando gane la flota se vaya a su casa, que él solo que quiere tierra, ¿no? Y esto está muy bien porque luego sucede cuando pasa después de la batalla, que ya hablaremos en el siguiente programa, de la batalla de Salamina, este general espartano es el que en teoría manda, pero no manda otro. De forma simbólica. A ver, Ah, Esparta es elegida porque el prestigio que tiene en la guerra, porque se supone que era la polis más poderosa de Grecia y tenía el mayor prestigio, ¿no? Que perdía pocas guerras, por lo visto, en ese momento. Pues Atenas, la Atenas que nosotros tenemos en mente es la Atenas de la Pentecontecia, ¿no? De ese periodo de 50 años que se desarrolla entre el final de las guerras médicas en el 479, bueno, la Segunda Guerra Médica en 479 con la constitución de la Liga de Delos, etcétera, etcétera, hasta las guerras médicas, perdón, las guerras del Peloponeso, pues esa es la Atenas que nosotros nos imaginamos con algún tinte del helenismo, ¿no? Ese es el primer punto y el más importante. Y el segundo es que Esparta era, vamos, era una ciudad que incluso para sus estándares era bastante atrasada. Por no decirlo, no tenía ni núcleo urbano propio. O sea, no, o sea, la polis típicamente griega se compondría pues de su ciudad, con su núcleo urbano amurallado, que es donde se desarrollarían los negocios, donde los habitantes se reunirían para hacer sus negocios, reír culto a los dioses, juntarse la comunidad, con su acrópolis, que sería la zona sagrada de la ciudad, y el territorio circundante, ¿no? La Chora, si no lo he pronunciado mal, lo que sea el Pagus latino. Pero es que
Esparta tenía como 5 aldeitas así repartidas y ellos se juntaban en medio pues, para tomar las decisiones. En Es súper Lacedemonia, curioso. Los lacedemonios, estos son famosísimos. Pero sí que es verdad, no era una ciudad al uso, pero tampoco eran un pueblo al uso los espartanos, ¿no? Eran, a pesar, siendo dóricos, eran muy raros, porque los de Corintio no eran así tampoco. O sea, Bueno, y no eran todos dorios, creo que eran 3 aldeas o 4 aldeas eran dorias y había una que era Aquea. O sea que, no, se tenían un buen jardín ahí montado. Son sí. curiosos, son curiosos. Bueno, pero por ejemplo, años antes era más importante, por ejemplo, Argos era más importante, por ejemplo, que Atenas. Atenas, lo que pasa es que esos 50 años son espectaculares. Es que es lo que tiene Atenas. Es algo espectacular, ¿no? Pero bueno, estamos en estos inicios de estos 50 años, ¿no? Pues bueno, tenemos a Temístocles, que en principio pues cede un poco este poder naval a un espartano, sabiendo que el espartano le va a decir qué hacemos, ¿no? Y bueno, pues al final dividen las fuerzas, los otros pueblos se unen a ellos, pero un poquitín diciendo, ya sabemos que tú eres el más fuerte, pero tampoco queremos que te lleves tú el mérito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner diferentes generales, diferentes naciones, pero que al final ya sabemos que al final es Atenas la que intenta llevarse el poder. Y entonces ya empiezan a oír que viene tu amigo Jerjes. Lo que hace Jerjes es irse hacia el norte, hacia el Heliponto, y allí intentar hacer obra civil. Dice que hizo un puente de pontones para poder pasar sus tropas y para poder pasar los suministros. Y aquí sucede una cosa que igual muchas personas no conocen, que es que hubo una primera expedición griega hacia el norte, que pasó las Termópilas y fue hacia el norte, a un valle, que era el valle de Tempe, que estaba muchísimo más al norte que las Termópilas, y fueron hacia allí. Pero se ve que allí uno de los reyezuelos de esa zona, que habría tantos, le dijo, esta situación, esta posición que estáis ocupando, te la van a desbordar por otro lado. Y se ve que los griegos que fueron allí dijeron, vamos a echarnos hasta atrás. Mira, es era un macedónico, le dijo que se Sí, fuera hacia atrás. no sé si sería un Alejandro de entre muchos que ahora mismo estaba meditando. Es que es la figura de ese rey también es curiosa porque estuvo jugando como a dos bandas. Él estaba No, sometido no, al poder persa, le proveería de tropas y tal, estaría con él en su estado mayor, pero realmente siempre tuvo contacto con la ciudad de griegos. No fue, fue curiosa, fue curiosa. es que él no tenía defensa. Piensa que los atenienses tenían, bueno, la Helade tenía esa pared que eran las Termópilas y les daba un poquitín de tiempo, pero Macedonia los tenía ahí. Entonces, ¿qué iba a hacer? Pues les avisó, le dijo, oye, esta situación que tú vas a hacer en el valle de Tempe, no, está, bueno, en Tesalia, está acá en la El frontera, norte. ¿no? Y se dieron la vuelta, fueron 10.000 hoplitas, o sea, fue una tropa bastante importante, pero Sí, parece ser que la prudencia los hizo bajar. aquí habría que hablar un poquito a lo mejor de lo que sería la estrategia de la Liga Helénica de cara a esta campaña, que sería básicamente buscar una posición geográfica que le favoreciera y para que el combate político pudiese desplegar todo su potencial, pues tenían que buscar una zona estrecha para que poder anular digamos, la superioridad numérica de los vastos ejércitos persas, que bueno, que Herodoto decía que eran 2 millones, pero bueno, se pueden calcular estimaciones modernas, lo que dices tú, ¿no? Unos 125.000, entre unos 125.000 y unos 200.000 siendo generosos. Que Sí, son soldados, ¿eh? las Termópilas están muy al norte y desde las Termópilas se ve la isla de Eubea. Es continente, pero está, dijéramos, se ve la isla de Eubea. Entonces, la siguiente estrategia que hace Temístocles es decir, bueno, pues vamos a ir a las Termópilas a bloquear, porque como dices tú, es un lugar muy estrecho, óptimo para para falanges griegas, pero claro, nosotros podemos pararlos por tierra, pero ¿qué pasa por mar? Si la flota viene, rodea a nuestros hoplitas, le atacan por detrás, con lo cual tiene que ser un doble avance griego, en este caso en tierra, y luego la flota ateniense, que en este caso prácticamente toda la flota ateniense fue hacia, bueno, entre la isla de Eubea, tiene un nombre pero no me acuerdo ahora esto, entre la isla de Eubea y lo que sería el continente. Y por allí va toda la flota ateniense para evitar, dijéramos, que puedan rodear a estos hombres, ¿no? Bueno, intentan organizar el ataque, dice, bueno, ya sabes, aquí ahora viene otra vez lo de los espartanos. Los espartanos dicen, vamos a ir 10.000,
más 10.000 atenienses, 20.000, más beocios, no sé cuántos. Y llegan las cárneas. ¿Qué vamos a hacer? Qué fortuna las cárneas, ¿eh? Siempre hay unas cárneas en los momentos clave de la historia espartana. Que ves, es una de las cosas que me hace gracia y seguramente me van a llover palos. A ver, no es ningún secreto que yo no soy un gran amante de los espartanos, precisamente por cosas como esta. O sea, lideramos las... Ahora estoy opinando, ¿no? Estoy haciendo el cuñado, como se dice vulgarmente, ¿no? Estoy en un bar, está permitido, ¿no? Pero es que, jolines, en cada momento clave les hago una fiesta importante para honrar a los dioses y cuando llega la verdad dice, sí, yo manejo la expedición, que esto si quieres también hablamos, ¿no? Mandamos ahí a uno de los reyes que era Leónidas, el famoso rey Leónidas, que le había dicho un oráculo de que uno de los reyes tenía que morir, muy resumido, ahora no me acuerdo la cita, que tenía que morir para que Esparta se salvara. Pues por contra, la película nos ha mostrado a un Gerald Butler en la flor de la vida, ¿no? Un cuarentón así, en el apogeo, ¿no? En la flor de la vida, como se suele decir. Y el Leonidas auténtico tenía unos 60 y tantos años, o sea que y era un señor que estaba cascadete para los estándares de la época. O sea que podemos interpretar que básicamente su pueblo lo mandó ahí a ser sacrificado. Y el otro punto es que Esparta era líder de una coalición en la que puso solo 300 hombres. Mira, tengo una lista, si quieres la puedo mencionar. Tengo la chuleta por aquí. Los de Tespias, a los Focios, eso no los nombra nadie. Sí. Sí, mira. Para que las personas hagan un número, había unos 7.000, no se sabe muy bien exactamente, y los espartanos eran 300, y son los que se han llevado a la fama. Según el manual de historia clásica de la UNED, ¿vale? Saqué de ahí la fuente. Bueno, la fuente es esta saga realmente de Heródoto, ¿no? Pero ahí como todo en esta guerra, ¿no? Pero ahí te hace una síntesis. Pues eran 700 tespios, que también fueron unos valientes, 2.120 arcadios, 1.000 locrios, 400 tebanos en condición de rehenes, 400 corintios, 200 hombres de Friunte, 80 micenos, o sea, los habitantes descendientes de los antiguos micénicos, 1.000 focenses, aparte de los 300 espartanos. O sea, en total aproximadamente unos 5.200 hombres. Sí. Esa es la fuerza que taponó. Eso, hoplitas, hombres libres. Luego habría, pues, esclavos que luchaban y tal. Y los tebanos, claro, porque Tebas, yo he escuchado versianos con los tebanos. Una es que eran prisioneros, pero luego también he oído que son tebanos que no estaban a favor de la rendición de Tebas, entonces fueron a luchar. Me convence mucho también la de que fueran un poco como prisioneros, ¿no? Y vais a luchar por vuestro honor, ¿no? Pero bueno, igual era una cosa y era la otra. Sí. No, vamos a luchar, ¿no? Aquí a lo mejor habría que desarrollar un poquito más. Antes que hemos hablado del término medizar, sí. Al sobrepasar el Valle del Tempe, que antes he puesto un mapa, está justo a la derecha, al este, para ser más correcto, del Monte Olimpo, pues claro, esa región era la puerta de Tesalia. Y cuando los tesalios vieron que los griegos, de la liga abandonaban esa posición, pues directamente se pasaron al bando persa. Y entre ellos hubo muchas ciudades que no las tenían todas consigo, que vieron que, como se suele decir, no era negocio enfrentarse a los persas y medizaron. O sea, se pasaron al bando persa, entre ellos los tebanos. Sí. Y luego los focenses, por ejemplo, que estaban justo después de las Termópilas. Decía, es que cuando pasen nos van a cascar nosotros, ¿no? pillo. Me pillo seguro, ¿no? Pero se llevan la fama esos 300 y sin embargo depende de la fuente, yo he visto fuentes de 7.000, he visto fuentes de 4.000, los números no los vamos a discutir, pero los otros parece que son 300 y los otros son la inmensa mayoría. Oye, y murieron de todos. Bueno, hubo los focenses, murieron los 1.000, igual que los 300 espartanos. O sea que algunos marcharon, porque también, ya hablaremos luego de la batalla, ¿no? Pero también era inútil morir por morir, ¿no? Al final, ¿no? La batalla de las Termópilas realmente, este avance, dijéramos, para parar la flota, no es más que para salvar a la gente de las ciudades de la Ática. O sea, mientras estaba sucediendo todo esto, Atenas estaba siendo evacuada. Cuidado con esto, ¿eh? O sea, era para ganar del tiempo a esto y a preparar un ejército hoplita un poco competente. O sea, que no era una batalla para ir a ganar. Era una batalla que sabían que lo más probable es que los hombres que fueron allí no iban a volver. Ahí seguramente en la próxima entrega, que estará mucho más relacionada con la batalla de Salamina, ahí entraremos más en detalle, pero parece ser que la estrategia espartana, muy inteligente ella, es que no puedo evitarlo, lo siento,
Era atrincherarse detrás del muro, de un muro en lo que sería el istmo de Corinto, y a la esperar a que los persas se estrellasen ahí. Pero claro, ¿no contaba esta gente con que existían los barcos? No, no sé, O sea, a mí me llama la atención, ¿eh? la delegación espartana que fue al oráculo de Delfos, lo que dijo fue que uno de los dos reyes debía morir si querían evitar que los persas ocupasen el territorio lacedemonio. La Ática no les importaba, era Lacedemonia, o sea, el centro del Peloponeso, que es donde está más o menos el Valle de la Lacedemonia, que es como se le llama a los espartanos. A los romanos le llaman lacedemonios, ¿no? Que eran muy lacónicos ellos, pero no vamos a. Pero ellos al final, hombre, también eran conscientes que Persia iba a pasar por todos, o sea, era una cuestión, en algún sitio había que defenderse, ¿no? Pues mejor en su casa, ¿para qué vamos a engañarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras sucedía todo esto en la batalla, pues las mujeres y los niños se fueron, los llevaron, a muchas mujeres y a muchos niños los llevaron al Peloponeso, muchas ciudades abandonaron también esos lugares, los hombres, todos los hombres que podían portar armas se pusieron a los barcos, a los barcos y se pusieron o sea, Atenas lo que hizo fue una política de guerra, salvar a las mujeres y a los niños, que es el futuro del pueblo, y todo aquel hombre que podía luchar, pues al ejército, tanto como Plita o, como hemos dicho, ahora hablaremos de esos barcos que ayudaron durante unos días a los de las Termópilas, porque si no las Termópilas hubieran sido rodeadas por mares y se hubieran atacado por todas partes, ¿no? Con lo cual la táctica era doble, era un poquitín de demora. Pero bueno, nos encontramos a estos espartanos, 300 espartanos, con el AU, que dice en la película, hacia el norte y se plantan allí, estos 5.000 hombres que has nombrado más o menos, se plantan pues en ese estrecho que es bastante estrecho, como dice el nombre. Vuelvo a repetir, he estado allí y entiendo, allí las personas que había me intentaban explicar en inglés que se supone donde está el monumento a los caídos allí en las Termópilas, que hay un museo y tal, pues en esa zona, a las personas de allí decían, más o menos se supone que el mar estaba en precipicio, pero donde está ahora mismo una carretera que pasa allí. Entonces, si tú te imaginas que el mar está en esa carretera y ves lo ancho que es eso, pero tú te das cuenta que 200 soplitas bien plantados, con una buena profundidad de líneas, es imposible que pasen por allí, bueno, a base de desgaste, claro, si los otros son muchos, al final te vas a quedar, cada hombre tuyo es irreemplazable y los otros tienen nombres para jartar. Con lo cual, pero es un sitio estratégico, ¿no? Y bueno, tiene varios estrechos que ellos le llaman puertas. Bueno, pues imaginaros un desfiladero que no es muy ancho, tiene diferentes estrechos que ellos le llaman puertas y lo que van es, intentan ir a uno de los lugares más estrechos, ¿no? Ahí ya hay mucho debate, que es de 50 metros, que es de 150 metros, pero da igual. 150 metros con una buena línea de hoplitas, con esos escudos de bronce. Ya en esa época creo que tenían linotora, que ya no tenían las corazas de bronce, no los espartanos, ni, bueno, nadie. Y bueno, pues allí se colocaban Sí, como por era un línea. elemento muy arcaico ya. Las corazas de bronce estaban empezando a caer en desuso. Bueno, a ver, al final eran ciudadanos soldados, ¿no? Sobre todo en el caso de las otras polis, la espartana tenía un funcionamiento bastante singular. Y seguramente pues sí habría corazas de bronce en el sentido de que cada generación pues iban pasando de padres a hijos, porque comprarse una buena coraza es caro, ¿no? Y no todos pueden disponer de eso, tienes que tener cierto poder adquisitivo. Y aquí estaba empezando a entrar en auge, por así decirlo, ¿no? Se está introduciendo esa famosa coraza más ligera, ¿no? El linotoras, que también cubre muy bien, es más ligera y mucho más portátil. Claro, si tiene el otro, por ejemplo, arma de corte, el linotoras te protege igual. Y además acolcha el golpe, ¿no? Así que no sé si protege también a la estocada, ahí no lo sé porque no me he puesto nunca el linotórax, pero bueno, era su arma. Además, tampoco las falanges no son unas tropas pensadas para hacer, dijéramos, el combate individual cuerpo a cuerpo. Es una formación para luchar en equipo, para luchar uno al lado del otro, ¿no? Entonces, a ti te defiende tu compañero, con lo cual es muy difícil que otra persona te puede clavar una espada, como no te clava una lanza, ¿no? O, bueno, en este caso, flechas de los persas, que se ve que tiraban bastante, ¿no? Esas anécdotas, lucharemos de noche, bueno, esa la película queda muy bien. Pues bueno, ¿con quién va tu amigo? Eh, dicen que con quién va el señor Leónidas, pues con su guardia personal. Dice que va con 300 tíos, se ve que eran atletas, me han dicho
castros guapísimos, saltos, la cosa, los griegos más bonitos que tú te puedas imaginar, solo superados por el batallón sagrado de Tebas, pero los siguientes más bonitos son estos, ¿no? Y van estos hombres que dice, creo que es el mismo Heródoto, que tienen una característica, que eran muy buenos soldados, que luchaban al lado del rey y que ya tenían descendientes, que eso es importantísimo. Y más en una ciudad de estado como Esparta, que ahí lo hacían todo comunitario hasta los hijos. De hecho, la clave de la desaparición de esa ciudad, a modo de curiosidad, se produjo precisamente por esa falta de nuevos ciudadanos. Era el bien más preciado, ¿no? De hecho, en este momento de la historia de Esparta, también estoy hablando de memoria, creo que eran como mucho unos 10.000 hombres varones con derecho a voto. O sea, no, eso para los estándares de una poli es muy poquito, ¿eh? Es el concepto del honor era tan importante en los espartanos que de estos 300 no murieron todos. Dicen que sobrevivieron dos, un tal Pantitas y otro Aristodemo. Uno de ellos, el primero, Pantitas, se ahorcó en la misma Esparta. Creo que uno de ellos fue mensajero, creo que el segundo, Aristodemo, no me hagas mucho caso, fue el que bajó abajo a los atenienses y decía, ha muerto el rey, hemos caído preparados, a los atenienses y a los espartanos, que hemos caído preparados, pero no había muerto con su rey. No fue una excusa, ¿no? No valió como excusa. Entonces, resulta que, como dices tú, lo hacían todo en común y a la hora de comer comían en común. Este no podía comer en común. Y dicen que se suicidó en la batalla, que ya hablaremos en el segundo programa, que es la batalla más decisiva de las guerras médicas, que es la de Platea. Dicen que adelantó a la gente para que lo mataran. Y aún así estaba mal visto por haber puesto en peligro a sus compañeros, ¿no? Que había roto la formación de la falange. Pero él no podía vivir con esa vergüenza de que no le dejaban comer con ellos. Se ve que comían muy mal los espartanos, pero comían juntos. Y a este no le dejaban ni comer por el hecho de haber abandonado al rey, aunque parece ser por órdenes del mismo rey. Sí, no recuerdo ahora mismo el término, pero le llamaban el temblón. Así como el gatito llorón, el temblón era el término, ¿no? A estas personas que sobrevivían en batalla les llamaban así en griego. Ahora no me acuerdo el término griego exactamente, pero la traducción sería esa. Bueno, nos plantamos en el paso a ver qué pasa. Sí, también fueron, por ejemplo, con periecos, que eran pueblos muy, bueno, ¿cómo diría yo? No serían siervos exactamente, pero sí ciudades que estaban a las órdenes de Esparta. También fueron con iliotas. Sí, los periecos sería traducido así como los de la periferia, ¿no? Serían los núcleos que estaban en lo que sería en el Valle del Eurotas, en Laconia, pero eran libres, tenían sus aldeas, vivían con sus formas de vida clásicas. De hecho, eran los artesanos y jornaleros de los espartanos, iban a su bola, pero eran como ciudadanos de segunda. Y los ilotas eran los esclavos estos comunales. Por eso, o sea que fueron los 300, fueron los periecos y también iliotas, los siervos. O sea que no fueron solos, ¿no? Estos pueblos semi-independientes, ciudadanos de segunda, pues también tenían la obligación de que cuando Esparta mandaba a sus huestes, pues tenían que aportar hombres, que esto era una cosa muy común en esa época, ¿no? Esas ciudades, no te voy a decir vasallas, bueno, sí, prácticamente vasallas. Mientras tú hagas esto, yo te voy a respetar tu autonomía. En el momento que me canse, voy a ir con mis tropas y te voy a destrozar. Y bueno, pues allí se juntaron 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, da lo mismo. Y en el otro lado cabría 150.000, no sé, 100.000, no sé los que habría, pero eran una inmensa mayoría. Y habría, además, teniendo en cuenta, es que debería ser, o sea, ver eso desde una de esas montañas de las Termópilas debería ser de esas de las Puertas Calientes, ¿no? Ver cómo se acercan esos pueblos persas totalmente pintorescos. Quiero decir que habría 10.000 hombres que van de una manera, 5.000 que ven de otra manera, porque los hoplitas más o menos se padecerían, porque iban con su panoplia más o menos lujosa, con sus lanzas, con sus cascos corintios, pero más o menos tú dices, esto es un hoplita. Pero en el caso de los persas debería haber de todo, porque estamos hablando de gente con aspecto, como diría yo, de Pakistán,
con gente con aspecto nabateo, con gente con aspecto fenicio, con gente estamos hablando de caucásico, iranio, sería, o sea, un puerto totalmente pintoresco, ¿no? Llevar un ejército tan heterogéneo también tiene que tener su mérito, ¿no? Sí, estamos hablando de que a lo mejor una batalla en la antigua Grecia, en el periodo arcaico que está finalizando ahora, pues estaríamos hablando de unas batallas que a lo mejor englobarían a unos 5.000 hoplitas por bando como mucho en las más grandes. O sea, claro, contrapone esto a todo un ejército del imperio más grande bueno, iba a decir de la zona, ¿no? Pero creo que en ese momento el imperio más grande, territorialmente hablando, en extensión de kilómetros y demográficamente, ¿no? Bueno, China también tenía. Pero bueno, eso veía mucho más lejos. Y estamos hablando de todo el ejército en campaña, en movimiento. Debía ser espectacular. La contraposición es que, claro, dicen de la batalla y nosotros nos hemos medio reído, ¿no? Como algo exagerado, pero no era tan exagerado ver como eran era ver confrontar a dos maneras completamente opuestas y diferentes de ver todo. la vida. Es increíble. De ver todo, sí, sí, sí. Bueno, allí en ese desfiladero, que tiene 1 kilómetro más o menos, como hemos dicho, tiene diferentes anchuras, pues hay unas zonas un poco más estrechas, pues que ahí se plantaron los hoplitas que defendían o que intentaban darle tiempo a que toda esa ciudad que había desafiado al persa, pues se pusiera a resguardo en el Peloponeso. Para eso, pues contaba la flota para poder hacer todos esos movimientos, y seguramente en este momento, yo no lo he encontrado en ninguna fuente, pero estoy casi seguro que en ese mismo momento se estaba haciendo el muro que defendía el istmo de Corintio, que le llamamos, que es la parte, no sé si eso tiene unos 20 kilómetros, no tiene mucho tampoco ese istmo, que ahí pues plantaron un muro para evitar que dijéramos que los persas pasaran allí. No sabemos si es un muro o qué era, pero pusieron allí la defensa para decir hasta aquí van a llegar los persas. Vale, tú estás hablando del muro focense, que es una antigua construcción construida por los antiguos habitantes de la Fócide, que es, bueno, es una ciudad-estado que está muy próxima a las Termópilas. Sí, la cosa que había un muro. No, yo estoy hablando de. No, el muro focense estaba en las Termópilas. Yo estoy hablando de las defensas que generaron los hoplitas para dificultar que los persas fueran al Peloponeso. Allí en el istmo de Corintio hicieron unas defensas. Le llaman muro, pero no sé exactamente a qué corresponderían esas defensas, ¿no? Allí dijeron, este es el límite, es un límite estrecho y aquí lo podemos defender. En las Termópilas había un muro focense que supongo que era de la Focia, que era la ciudad que estaba justo cuando salía del desfiladero de las Termópilas, seguramente para defenderse de los de Tesalia. De alguna manera no tenemos que defender. Cuando los de Tesalia bajan, pues nosotros nos intentamos defender. Y esa infraestructura del muro pues fue la que ayudó en la película de los 300, el muro lo hacen con cadáveres. No sé si se recuerdan, ¿no? Pero sí. No, cuando viene el emisario, ¿no? Que le dice, si no queréis que añadamos más argamasa al muro, ¿no? Les dirían como si fuese aquí. Bueno, tenemos allí un primer día de batalla. Una cosa es que la película, a pesar de ser completamente fantasiosa y estar basada en un cómic, muchas de las frases y las escenificaciones que son reales, ¿eh? Bueno, son reales. Están basadas en la versión de Heródoto. Esta es una de ellas. Bueno, pues tenemos, vamos a imaginarnos que tenemos a las tropas de élite, que seguramente serían muy buenas. Las espartanas les dan mucha fama, pero tenemos esos 5.000, estos 6.000 hombres que se pondrían en primera línea. Los persas atacarían en oleadas. Esas oleadas probablemente se aprovecharían para cambiar la falange, para refrescarla, porque claro, no puedo estar luchando todo el día, necesito descanso, ¿no? Y ese día, pues parece que ese primer día, vamos a dejarlo, mueren pocos griegos y mueren muchos persas. Pero, mientras tanto, aparcamos aquí un poco la batalla de las Termópilas y nos vamos a la batalla importante, que es la que le da sentido a las Termópilas, que es la batalla del cabo Artemisio. Justo, seguramente desde las Termópilas, tanto las tropas persas como las tropas griegas veían pasar a los barcos, la flota ateniense, hacia el norte para parar a la flota persa, que sería egipcia, muchas de las islas del Egeo pondrían también barcos, fenicios, egipcios, bueno, todas estas
ciudades o todos estos imperios que habían un poquitín conquistado Persia. Dice Herodoto, creo que habla de 800 barcos, otras fuentes dicen de 600, y que los atenienses llevarían entre 200 y 300 barcos. Bueno, los números como quieras, vamos a poner pues que los persas pues tenían el doble de barcos o el triple de barcos, ¿no? Y bueno, el truco está claro, o sea, la cosa está clara. Mientras yo evite que por mar las tropas de Persia no logren intendencia y no logren bajar hombres, las Termópilas tienen sentido. Porque si las Termópilas se defienden y estos barcos pasan por mar y desembarcan en la Ática por mar, ¿para qué me valen las Termópilas? Entonces yo necesito ese tapón. Yo cuando estuve en ese museo que había allí, que nos habla de la batalla de las Termópilas y también nos habla de la batalla del Cabo Artemisio, pues nos dice dos cosas. Una es que la flota ateniense, teniendo menos barcos, consiguen parar, ¿cómo te diría yo?, empatar con la flota persa. No es una victoria ateniense y tampoco es una derrota persa. Los voy a parar, probablemente porque tampoco buscaban una victoria, estaban buscando pararlos, ¿no? Y allí en aquel museo decían, que yo creo que es así, que parte de la flota persa dio la vuelta por la isla de Eubea para pillarlos por detrás. Pero Poseidón, no sé si lo sabes, que aquí, en esta batalla, Poseidón y el mismo Zeus, porque no tiene otra explicación, ayudaron otra vez a los atenienses. Hubo un tormentón de 1000 Júpiteres y de 1000 truenos y de 1000 Zeuses, y parte de la flota persa se vio implicada. En esa desorganización parece ser que los atenienses aprovecharon y cargaron más. O sea que vamos a imaginarnos que eran 800 barcos, los atenienses atacaron, cogieron unos cuantos barcos, porque claro, los barcos son botín, mejor siempre coger un barco que no hundirlo, y los pues, escaramuzas de este tipo. Pero ¿qué logra Atenas con esto? Lo que logra Atenas son dos cosas. Primero, los estamos parando, somos menos en el mar y los estamos parando, y mientras tanto le estamos dando vida a los que están en las Termópilas, y mientras tanto nuestras mujeres y nuestros hijos tienen tiempo, porque estamos hablando de que esa batalla duró 3 días, pero seguramente entre que nos movemos 3 días más, igual tuvieron 10 días los atenienses, por decir algo, en darle tiempo a evacuar la Ática, como dices tú, y las ciudades aliadas de Atenas, todas se fueron a Peloponeso. Esta era realmente la táctica, ¿no? Y allí sí que estaba Temístocles como general de la flota. Esto es lo que pretendían. Estamos hablando de una batalla por mar, parando a las tropas persas, a la marina persa, que, volvemos a repetir, es importantísimo porque si no baja la flota no hay intendencia. Esos hombres no pueden bajar. Si los hombres pasan por tierra no pueden bajar porque ¿de qué comen? Sí, eso lo veremos, que realmente lo que sentencia esta campaña básicamente es la derrota de la flota persa. Muy bien, la derrota de eso es clave. Es la que le da la oportunidad, más adelante lo veremos, pero Temístocles tenía razón. O sea, tenemos que pararlos por mar, porque lo peor de todo es el mar. Tú imagínate que se despista, no lo hizo Jerjes, ¿no? Pero que se despista y 100 barcos atenienses pasan los bloqueos y se dirigen hacia el Helesponto. Les rompen la intendencia. ¿Cómo pasan las tropas? ¿Cómo pasa la intendencia? ¿Cómo? Se quedan aislados. De hecho, creo que hay un caso parecido, una campaña que tuvo Darío, que casi palma contra los escitas, precisamente porque se rompe la línea de suministro y se quedó ahí aislado. Pero bueno, Darío era también mucho Darío, ¿no? Pero mira, para que vean la importancia y el celo y la preocupación que tenían los persas en cubrir esos puentes. Creo que es cuando las guerras, antes de la Primera Guerra Médica, que hace y los sarmatas le pegan una paliza, pero por esas cosas, por las listas de suministro. O sea, él es capaz que. Yo no sé los hombres que movía, pero si mueven 100.000 hombres, esos 100.000 hombres no producen. Esos 100.000 hombres tienen que comer. Y como la única manera que había en la antigüedad es de llevar tanto por mar. Yo voy en paralelo con el mar, ellos bajan en paralelo con el mar, y solo tengo que parar la flota, y tal como van pasando, van comiendo. Sí. Y los atenienses, ¿qué hacían? Pues no. Y la orografía de Grecia también desde esa posición tampoco ayudaba mucho a poder penetrar. Es que solo había un camino y es que no es baladí, ¿no?, que hayan elegido precisamente el paso de las Termópilas y el Cabo Artemisio para crear el tapón, porque era la zona básica y que se prestaba más a esta estrategia.
Pues bueno, llegamos, mientras está pasando lo de las Termópilas, está sucediendo esto de la batalla del cabo Artemisio. Y son batallas paralelas, no le han dado mucha fama. Bueno, como dices tú, la segunda película, ¿no? No sé cómo se llama. O sea, 300, la el Forjas nacimiento del del imperio o algo Imperio. así. Sí, bueno, pues sale allí. Además sale un personaje, ¿no? Que es la mujer esta de Mileto, ¿cómo se llamaba? Que pusieron luego Artemisa de Artemisia. Mileto. Bueno, sale allí una generala. Bueno, muy bien. Todo. Pero bueno, esa La de batalla. Mileto. Sí, era la esposa de un sátrapa persa, Sí, de un tirano. pero bueno, tirano, sáprata, tirano lo llamamos nosotros, sáprata lo llaman Los ¿no? persas. Un rey o una reina, ¿no? Pero bueno, allí siguen el segundo día, pues siguen avanzando, siguen luchando, los griegos siguen aguantando, tampoco ganan, pero siguen aguantando. Volvemos a repetir, con 200 barcos, a no permitir que no avancen 600 es mucho mérito. Yo no gano la batalla, pero tú sabes, es casi, en tierra tenían, no sé qué ventaja tenían, pero en mar también, ¿eh? Y no eran capaces de avanzar. Me imagino que los hombres de la Ática, ese estrecho entre la isla de Eubea y la Ática, debían conocer cada, cada trocito de terreno, cada isla, cada corriente marítima, todo, no se podían barrancar, dónde podían maniobrar, cosas que no sabrían los otros, por muy buena, yo qué sé, por muy buenos generales que tuvieran los fenicios, ¿no? Pero bueno, se les dicen hasta allí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el segundo día? Parece ser que el segundo día un lugareño, unos dicen que era un espartano rebotado, por un lugareño que creo que se llama Fialtes, Efialtes. Fialtes, la senda que se llaman de Anopea, pues se ve que va a los persas y le dice, pues hay un paso que los vas a pillar por el otro lado. Parece ser que los griegos eran conscientes de ese paso y pusieron allí una pequeña posición avanzada de 1000 hoplitas, pero claro, me imagino que cuando se vieron 20.000 dijeron, pues nos vamos a esconder porque nos van a matar y tampoco vamos a hacer nada, ¿no? Total, que desde la posición ya de Leónidas, que seguramente era el líder, pues se dieron cuenta que iban a ser rodeados. Que ellos iban a luchar, los persas les iba a costar mucho pasar por esos lugares, pero no iban a ser rodeados. Esa información, no sé cómo, también llegó a la flota ateniense. También llegó. Entonces los atenienses, la flota ateniense se tuvo que retirar, a pesar del tapón que estaba haciendo, se tuvo que retirar. Supongo que también que sabría que parte de la flota, como hemos dicho, aunque hubo una tormenta y debilitó mucho la flota persa, que los podían rodear por el otro lado. Entonces, si los rodean por el norte de la isla de Eubea y por el sur, no tiene salida la flota ateniense, ¿no? Entonces, yo me imagino que Temístocles, con el objetivo ya más o menos conseguido, que era ganar tiempo, pues dijo, nos vamos. Sí, Nos aparte vamos. que yo creo que también entraría a jugar que el tema de la acumulación de empates para los griegos a la larga es una derrota. Sí. Así como un persa puede permitirse perder 50 barcos diarios, me lo estoy exagerando obviamente, un griego no. Y claro, día tras día, al final los persas siguen teniendo barcos y los griegos, ¿no? Yo creo que eso también sería un factor decisivo para optar por la retirada. Y se voy a perder tierra. O sea, ¿qué pinto? Se voy a perder tierra. O sea, mi objetivo era ganar tiempo. Ya he ganado tiempo. Como dices tú, cada barco persa es reemplazable, cada barco mío no es reemplazable. Pues vamos a conservar, ¿no? Vámonos a donde podemos, ¿no? Bueno, pues este Fialtes se ve que los guía a los persas, dice los famosos inmortales, que no eran tan feos como salen en la película. Se ve que eran 10.000 siempre porque se morían 2.000, pues ponían 2.000 más. Pero bueno, que eran tropas de élite, no estamos hablando de gente que no sabía luchar. Lo que pasa que la tecnología hoplita pues lo superaba en cuanto estaban en su territorio, dijéramos, adecuado. Pero las tropas persas, uno no conquista un imperio tan grande si tiene soldados malos. Lo que pasa es que los griegos jugaron muy bien las bazas y eligieron los lugares para las batallas porque conocían su territorio y conocían su manera de luchar muchísimo más que los persas estaban, como dices tú, al otro extremo de su mundo. O sea,
Ellos verían allí cosas que dirían, ni me lo creo. Y esta gente como lucha de raro, ¿no? Claro, a ver, los persas que ya vivían en lo que ahora es Turquía, pues todavía lo tenían claro, pero uno que venía yo qué sé, de cerca de Pakistán, eso no lo había visto nunca. Sería una cosa rarísima. Igual era un hombre, se pensaba que era un hombre sin cara, porque no esos cascos corintios, o sea, pensemos estas cosas también, ¿no? Pero bueno, total, que unos cuantos de estos espartanos, ya no sé cuántos quedarían, los focios, depende de la fuente, entre 1000 y 2000 hombres se quedaron allí y los otros hoplitas fueron hacia abajo para defender pues, lo que pudieran defender. Y ahí sí que se quedaron, depende de la fuente, entre unos 1000 y 2000. Los espartanos, sabéis que se quedaron todos, los focios se quedaron todos, los tebanos se quedaron todos, porque ¿dónde iban a volver? Si volvían a su casa, eran favorables a los persas, los iban a matar. Así que se quedaron allí. Los tespios, ¿no? Fueron los que también se quedaron, que de hecho Los tespios, hay un claro, monumento olvidado justo al lado del de Leónidas, si no os voy mal. a la izquierda, sí. Que hay Sí, ahí el sí. pobrecito que es a los tespios. Sí, 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 que ya no sé cuántos quedarían, ¿no? Y a los demás les dijeron marchar para casa e intentar aguantar, ¿no? Y bueno, así acaba la batalla de las Termópilas, pasan por encima, por detrás, van por detrás y van por delante, los pillan en un envolvente. Las tropas de la batalla del Cabo Artemisio se retiran con botín de algunos barcos persas, que serían seguramente de origen fenicio o de origen de algunas de las ciudades jónicas conquistadas. Quiero decir que los griegos no luchaban solo contra persas, luchaban contra fenicios, contra egipcios y contra sus propios compañeros porque no les quedaba más remedio tampoco. Quiero decir que al final me das 10 tirrenes o te hundo la ciudad. Pues toma 10 tirrenes. Y claro, yo me voy con el terreno a luchar contigo, que no te quiero, pero en mi ciudad está mi mujer y mis hijos. ¿Qué hago? ¿No? Pues Este paso, este episodio fue bastante dramático, como lo narran las fuentes, que si no voy mal, dicen que cuando se les rompieron las lanzas empezaron a luchar con las espadas, cuando las espadas se les mellaron y las perdieron empezaron a luchar a puñetazos, incluso algunos a arañazos y a mordiscos, que fueron completamente rebasados y cuando vieron que cuando el cuerpo de Leónidas cayó, sus hombres intentaron rescatarlo para que no fuese mancillado y tal. Y ahí ya los persas dijeron hasta aquí y les acribillaron a flechas hasta que no quedó ni uno. Y bueno, y creo que también el rey estaba tan contrariado y tan cabreado, hablando mal y pronto, que se encargó de buscar el cuerpo de Leónidas, decapitarlo y clavar su cabeza en una pica para que no recibiese sepultura. Sí, sí, pero años después, o días después, unos espartanos que yo he oído que murieron todos, pero se ve que alguien quedó, sería algún de estos, recuperaron el cuerpo, años después, recuperaron el cuerpo y lo llevaron a Esparta y le hicieron un monumento que se llama el Leonidaion y hacían culto allí a este señor. Pues no es para menos, hay que aplaudirle, ¿eh? Con esa frialdad, aunque bueno, viendo lo que te espera en Estamos casa, hablando de si vuelve... mucho tiempo después. Yo creo que ya son las guerras casi del Peloponeso, ¿no? Pero ¿qué encontrarían allí? Pues bueno, allí llevaron unos huesos y dijeron que eran de este señor y le hicieron un monumento. Allí todo como Agaba en Aion, es el templo de, es esto, ¿no? Pero bueno, se hizo el culto a este señor. ¿Qué sucede? Que para ir ya un poquitín acabando, los soldados, los hombres de Atenas y de la Ática y todas las ciudades de la Liga Helénica consiguen salvar todo lo que pueden en sus ciudades y refugiarse en el Peloponeso y en la isla de Salamina. Yo estuve en la isla de Salamina y en la isla de Salamina, en un monte, hay una pequeña una pequeña figura, un pequeño homenaje a la batalla de Salamina. Tú subes allí y miras y ves desde esta montaña, se ve, bueno, el puerto industrial que tienen ahora en Salamina y el Pireo, que hay barcos comerciantes, pero se ve todo, dijéramos, todo lo que es la holografía de la batalla de Salamina. Pero ¿sabes qué se ve enfrente? Atenas. Se ve Atenas desde esa montaña. Y tienes que ver, tú imagínate la imagen, llegan todos los hombres, llegaría allí Temístocles y les decía, ¿todo bien? Y dice, sí, hemos salvado a las mujeres, hemos salvado a todos los hombres posibles, la ciudad de Platea, bueno, todos nuestros aliados, todos los de la Liga
helénicas están aquí, los espartanos ya han acabado con sus fiestacas y los tenemos también aquí preparados para que no ataquen por tierra. Bueno, todo bien, pero los persas van bajando y llegan, pasan por Beocia, pasan por la Ática. Y tal como van pasando, van quemando. Bueno, Tebas se rindió rápido, meditó, si Tebas, tenía sí. dudas ya se pasó al bando persa y ya no había duda posible. Y aquí podemos dejarlo en el momento más Sí, dramático, ¿no? Lo que sería la hora más oscura, ¿no? sí, bueno, pero que te estoy diciendo que tú te puedes imaginar allí en Salamina los hombres, los guerreros, los marineros que han estado en esa isla en esa batalla de Carvas de Misio, que pueden considerarse contentos, han parado al persa, han demostrado que la marina griega en condiciones, en inferioridad, es potente, los puede parar, pero están viendo desde esas montañas, están viendo cómo arde su ciudad. Es que no dejaron piedra. Es que la Acrópolis es toda nueva. Si te parece, yo creo que este punto lo podíamos emplear para el próximo programa Sí, porque se pues, tomaron muchísimas decisiones ahí, debieron de ser momentos muy, muy dramáticos. Ya la decisión de evacuar una ciudad no es nada fácil. Bueno, no, hablan incluso de que la familia de Pericles, cuando cargaron el bote para ir a la isla de Salamina en plan, como refugiados, estamos hablando de que una ciudad entera se convirtió en refugiada. Era un es pueblo toda. sin ciudad. Pues dicen que ese bote, su perro murió ahogado intentando seguir la barcaza. O sea, así para herir un poco de sensibilidades animalistas. Pero, Sí, pero, o sea, a ver, es una tontería entre comillas, ¿no? Pero lo que vengo a decir es, imagínate el dramatismo de una ciudad no, entera no. de que, Lo abandonas todo. Se ve que se quedó algún atontado que se lo cepillaron bien cepillado. sí, Pero ahí entraría el Arístides y la otra facción, ¿no? La de los soplitas. Es que, bueno, es que aquí en Atenas, a ver, hemos hecho un resumen porque estamos hablando de la batalla, porque si no, no acabamos nunca. Pero básicamente en la democracia nunca hubo estabilidad porque siempre hubo lucha de intereses, los que eran más oligárquicos con los demócratas radicales, y bueno, había dos. La facción de los oligárquicos estaba muy relacionada con la facción hoplita, de los clásicos terratenientes propietarios medios que basaban su fuerza en el ejército de tierra, con los tetes, que era la gran masa que remaban, la facción marinera liderada. Es una historia no, muy bonita, yo la recomiendo, y muy larga y muy compleja, pero bueno, esto es lo he dicho, simplemente las pinceladas para pillar una idea básica de lo que se estaba cociendo, ¿no? lo he dicho al principio, ¿no? O sea, los griegos primero decidieron pelearse entre ellos. Los atenienses se pelearon entre ellos. Ganó este hombre porque, bueno, supongo que el pueblo se dio cuenta de que si no lo hicieron eliminar, convenció de hacer la flota, pero convenció a Atenas de abandonar Atenas, o sea, de ser un pueblo sin ciudad, un pueblo sin tierra, viendo desde Salamina cómo quemaban. Yo no sé si en esa época, no, todavía no se ha hecho el Panteón, el Partenón, Partenón es de la época de Pericles, aquí sí, estaba el el Gatón Peón. Hecatopedón, ¿no? Gatón Que Pedón, era, sí. Bueno, era el prepartenón, era un templo de 10 filas de columnas, si no voy ¿qué te iba a mal. decir yo? Pues si quieres, acabamos así. Cuando pasaron los persas, dejaron un bonito solar en Atenas. 2 veces. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, porque luego, bueno, luego ya hablaremos de las negociaciones que se intentó hacer un poquitín, porque al final habían conseguido la venganza, ¿no? Sí, Era esa destruir es, esa es Atenas. la moraleja, yo creo que es la lectura que podíamos hacer en el último programa, ¿no? Cuando hablemos de Platea y tal, como el balance de la Segunda Guerra Médica. Bueno, hay una tercera, que es una guerra fría, por así decirlo, con Bueno, escaramuzas menores. Es otro contexto completamente diferente, ¿no? Bueno, la continuación que nadie pidió. Pero realmente los persas, y yo soy de la opinión, lo adelanto ahora, que para mí ellos consiguieron su objetivo. sí, 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 ellos consiguieron el objetivo. Sí, sí. Habría que ver si realmente Jerjes se quería quedar con lo que sería la Hélade o no, que esto lo podríamos discutir mucho, ¿no? Pero su objetivo era destruir Atenas y no dejó una piedra, ¿eh? Es que no dejó, vamos, pobrecicos, pobrecicos. Yo me lo imagino, ¿no? Esta gente, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, pues mira, este señor, que luego caen de gracia, bueno, todos los héroes caen de desgracia, pero bueno, Atenas se levanta y muy fuerte. Es curioso, ¿eh? Nace como el ave fénix, ¿no? De sus cenizas. Bueno, eso me recuerda también a cierta ciudad-estado que nos gusta más todavía, que sufrió un episodio muy parecido y le cambió completamente la idiosincrasia, ¿eh? Grande, grande Camilo, ¿no? ¿Te refieres? Grande Grande Camilo, ¿no? Camilo.
Pues bueno, no sé si ha quedado más o menos bien. Somos muy malos con los nombres, que me perdonen los oyentes, pero los nombres romanos son complicados, pero los griegos ya es para darles, ¿no? Pero bueno, tenemos a este hombre y ahora tenemos a la flota en Salamina, tenemos a todos los atenienses vivos bien y hay que reaccionar. Y aquí lo podemos dejar. En la época, como dices tú, más oscura. Tú imagínate, voy a decir a los oyentes que se imaginen que está la cúpula de la Liga Helénica en ese monte donde está ahora mismo el monumento de la batalla de Salamina, viendo cómo sale el humo de la ciudad de Atenas. Esta es la imagen que tenemos que quedar, la hora más oscura. Y con esto, pues, terminaremos nuestras copas de vino. Yo me he hecho así una especie como de mulsum a la griega, ¿no? Le metí una cucharadita de miel, porque sabes que soy bastante fan de ese tipo de bebidas. Y bueno, pues nada, pernotaremos en esta ciudad tan acogedora, tan bulliciosa. Me recuerda bastante al puerto de Ostia, tiene mucho en común, ¿eh? ¿A ti no te lo parece? Sí, pero van con túnicas cortas, no me mola. Sí, eso a mí también me da un poco de, no sé, Sí. me hace sospechar, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que somos muy guapos, ¿sabes? Muy Pero bueno, latinos. muy latinos, muy Pero de latinos. verdad. Latinos, pero de Tú verdad. ya sabes que Catón el Viejo siempre decía que los griegos iban a acabar con la civilización. Él se refería a la civilización romana, evidentemente, ¿no? En parte lo Y consiguieron. sí, y creo que es el mismo, no sé si es, bueno, estos clásicos, igual el mismo Cicerón, que decía que la élite romana iba a la campaña, a ciudades como Pompeya o como, bueno, Estavia, Está bien. o como Herculano, a prograqueare, o sea, hacer el griego, y eso lo veía fatal. Yo también, yo soy más de la línea de Cayo Mario, ¿no? Que decía que el griego era la lengua de los esclavos. Pues ya está, no hables que estamos en Atenas y igual Sí, nos pasa sí. algo. Menos mal que lo he dicho en latín. En latín moderno. Pues bueno, me despido yo, ya sabes cómo me despido de mis oyentes, que es, bueno, tú a los tuyos y yo, bueno, yo a todos, y siempre digo lo mismo, estamos en la Ática la baña el mismo mar que baña a tu Mallorca y el mismo mar que baña a mi Cataluña, que es el Mediterráneo, así que hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Y nosotros nos despedimos con nuestra fórmula habitual, que es nuestro valete et gaudete Quirites. Hasta otra. Y a ti, Quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete et gaudete Quirites. Hasta otra.